Hola, continuamos. Eh, Vamos a ver un ejemplo de cómo se fragmentó un diagrama de flujo de datos, en este caso, el sistema de información de pacientes, donde un elemento, perdón, no les he compartido la pantalla, de un segundo. En este caso, el diagrama de flujo de datos que están viendo tiene una fuente que es el paciente que nos suministra información de paciente, ingresa al sistema de información de pacientes y luego el resultado del proceso que gestiona esos datos va a ser hacia el doctor como un reporte del paciente y el doctor va a retornar al sistema información del diagnóstico del paciente. Un poco es un ejemplo que nos va a ayudar a entender los diagramas de flujos de datos. Acá hemos hecho una visualización de lo que es uno de los procesos de mi sistema. En el caso veo un proceso que es mantener citas, en el que el paciente va a ingresar los elementos necesarios para una cita. Esto es no necesariamente con respecto a este ejemplo. A ver, esto pudiera ser una manera de cómo se representa, pero esto no es un diagrama de flujo de datos. Si se fijan, el paciente suministra tres flujos, mientras que acá suministraba un único flujo. Por lo tanto, no es consistente con respecto al nivel anterior. Los tips para nivel 0 generalmente se deben mover de arriba hacia abajo y de izquierda a la derecha, minimizar el número de líneas cruzadas, iterar según lo necesario, y el DFD es solamente elaborado muchas veces antes de ser culminado. Es decir, yo debo versionar en varias versiones mi DFD porque a medida que lo presento es posible que reciba observaciones y que las debo corregir. Los niveles 1 y posteriores, la fuente de las entradas y salidas deben colocarse en los niveles más altos. Listar el origen y destino de los flujos de datos que se procesan y almacenan dentro de cada DFD. Y la profundidad del DFD depende de la complejidad del sistema. Les decía hasta un máximo de 5 o 7 niveles. Los errores frecuentes, en este caso agujeros negros, fíjense que este proceso le entran tres flujos de entradas, pero no genera ningún resultado. O el proceso milagro, que genera dos flujos de salida, pero no tiene ningún flujo de entrada. El agujero gris, las entradas son insuficientes para producir la salida. Es decir, ingresa una dirección de empleado y él genera un estado de cuenta. Realmente es inviable que se presente algo que con solo la dirección yo pueda generar una información como lo es un estado de cuenta. Errores frecuentes, en este caso llega flujo de datos, B1 le suministra B2. El tema es que las entidades no se pueden relacionar entre sí, sino es a través de los procesos, ¿bien? Igual que las entidades no pueden relacionarse con los almacenes de datos, sino es a través de los procesos. Al igual que un almacén no le puede suministrar datos a las entidades. Todo tiene que ser a través de los procesos. Esto es un DFD en el que se pueden presentar muchos errores. Están identificados. En este caso, el 9 no tiene una codificación. El 18, este proceso, no tiene codificación. El 20, si se fijan, el 2 no tiene ningún tipo de flujo que lo relacione. Entonces podemos ver cómo un diagrama pudiera presentarse como algo que está bien dibujado, pero tiene muchos detalles por corregir. En este caso, por ejemplo, el 2 y 13 no hay un nombre de flujo para saber qué es lo que está enviando un elemento a otro. Y otro error es que el cliente se enlaza con el cliente, es decir,
una entidad con otra entidad, eso tampoco se puede dar. Bien. Estos detalles son los que nosotros estamos evaluando para que el dibujo sea aplicado según las normas y reglas de para dibujar diagramas de flujo de datos. La relación de los DFD físicos y los DFD lógicos va en función de elementos que puedan convertir de aspectos que son identificados a nivel físico con procesos que son referidos a nivel lógico. En este caso, enviar una tarjeta a la PD puede ser sustituido por simplemente introducir datos y almacenar datos. Esto es más como una visualización de cómo se hace físicamente, mientras que a nivel lógico va a quedar como una especie de resumen de lo que significaría cada uno de los pasos que se gestionan a nivel de en la observación de ese sistema. Los errores, bueno, yo se los he mencionado. Y un ejemplo de una gestión de biblioteca para la solicitud de préstamos y la devolución. Entonces aquí vemos el usuario le envía al sistema el pedido de libros y la devolución de libros. El sistema toma esos flujos y puede generar una sanción hacia el usuario o recibe de parte del bibliotecario las altas o bajas, en este caso los libros que están disponibles. Y esto es un dibujo de nivel contexto. Al explotarlo aparecen tres niveles. El proceso 1, que es gestionar pedidos, el proceso 2, gestionar devoluciones, y el proceso 3, que es actualizar libros. Mantenemos consistencia con el nivel anterior al recibir una y dos flechas como flujo, perdón, una, dos y tres flechas y retornamos una sola. Si me voy al siguiente nivel, recibo una, dos y tres y devuelvo una sola. Y todas ellas con el mismo nombre. Pedidos de libro está aquí y aquí aparece pedidos de libro. Altas, bajas del libro aparece aquí y aquí venía de altas, bajas o libro. Retornamos una sanción y aquí se retornaba una sanción. Y la última era la devolución de libros que ingresa a mi sistema y aquí está devolución de libros. Entonces, ese detalle de la consistencia con respecto al nivel anterior es muy importante. Luego aparecerán entre ellos los diferentes almacenes que puedan utilizarse como para el intercambio entre procesos, ya que un proceso no necesariamente va a interactuar directamente con otro proceso, sino que lo pudiera hacer a través de un almacén o si puede haber tal vez un intercambio directo de proceso a proceso. En este ejemplo se explotó fue la burbuja 2, la burbuja gestionar devoluciones, se explotó y apareció actualizar stock y calcular sanción. Sistema de distribución sin inventario, igual, otro ejemplo en el que podemos ver cómo se comporta un diagrama de flujos de datos. Este lo revisan y lo analizan ustedes. Y el de un videoclub. Entonces, hay algunos ejemplos en el que ustedes pueden trabajar. También tenemos una pequeña práctica en el que se les da unos enunciados para que ustedes de allí extraigan la lógica del proceso y la representen a través de un diagrama de flujo de datos. Tienen estos dos ejemplos para hacer. ¿Okay? Bueno, chicos, esto es un poco lo que les quería hablar con respecto a los diagramas de flujo de datos como un elemento importante para representar en el desarrollo de un sistema lo que es las tareas o actividades que se están realizando dentro de él.